síntomas más importantes. Y sí, es signo y síntoma. Lo podemos percibir al hacer un Murphy, un Bloomberg, como también el paciente lo puede referir como una cefalea. Entonces, obviamente es una sensación desagradable, genera molestia y también puede tener origen psicogénico o psicológico. Sabemos que el tálamo y las vías espinotalámicas, el cordón posterior, el nervio facial, trigémino, todos esos están en relación a la sensibilidad de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a perder tiempo repasando estas vías, ya las han llevado en neuronal. Y en anatomía clínica hemos llevado el año pasado, ¿se acuerdan? ¿No ven? Entonces, el dolor va a depender del lugar y del momento en el que se produce. Por ejemplo, un dolor visceral. El dolor visceral, por ejemplo, del corazón va a ser un dolor precordial. Más de 30 minutos, intenso, puede ser opresivo, a veces punzante, pero realmente es un dolor que no calma, no cede. Y aquí ven que tiene irradiación, sobre todo al lado izquierdo, en el rostro y en el brazo izquierdo. Sientes parestesia, adormecimiento, hormiguitas, ¿no es cierto? Y también va relacionado a la isquemia del tejido. Recordemos que en la parte visceral como tal no tenemos sensibilidad dentro del órgano, simplemente son las cápsulas, ¿no es cierto? Zucapuca me decía la otra vez, ¿qué cápsula en el riñón? ¿Qué cápsula me has dicho en el riñón? Hemos visto una lesión dentro del riñón. ¿Cuál me has dicho? ¿No te acuerdas? ¿Alguien se acuerda qué ha dicho? En el riñón hay dos cápsulas, uno alrededor del glomérulo y otro alrededor del riñón. ¿Es cierto? Cuando estas cápsulas se distienden, genera dolor. Cuando el hígado sangra y su cápsula se distiende, genera dolor. Cuando el apéndice, su cápsula, se distiende, la serosa, genera dolor. Entonces, cuando tenemos un apéndice en una etapa inicial, es un dolor visceral, mal localizado, sordo. Ven. Ven. Tu compañero también. Tu compañero también. Ya pasa. Su examen de hito, por si acaso yo coloco la nota teórico y práctica de estos dos hitos por lo menos, porque no todos están en prácticas todavía, ¿no ven? ¿Quiénes están en prácticas ya? ¿Dónde están haciendo prácticas? En el Andés. ¿En el Andés? ¿En el algo? Sí. ¿Dónde? Cronología de Murphy. Cronología de Murphy. Cronología de Murphy. Si van a charlar, por lo menos lean. Anda más allá. Igual, más allá. Cronología de Murphy. Inicia con un dolor mal localizado en epigastrio, sordo, difícil de diagnosticar. Viene el interno, le revisa, no es una gastritis, omeprazol y por si acaso ha tenido infección, le daré antibiótico y antiespasmódico, 3 días de tratamiento y vienes en 3 días. Listo. El apéndice, la cronología de Murphy, inicia con un dolor mal localizado en epigastrio, pero más o menos 6 a 8 horas se traslada a fosa ilíaca derecha. ¿Debido a qué? ¿Qué dice aquí abajo? Entonces el apéndice duele y se localiza cuando ya entra en isquemia, cuando el tejido se muere, igual que el corazón.
es una molestia y luego se hace intenso, fuerte, bien localizado acá. ¿Por qué? Porque el tejido se ha muerto y ahí sí sentimos un dolor localizado. ¿Criterios de Alvarado han llevado? Sí. Ya. Criterios de Alvarado, tenemos signos, tenemos síntomas y laboratorio. No hay ecografía en ningún momento para el diagnóstico. Criterios de Alvarado son probabilidad diagnóstica. Anorexia, astenia, dinamia, vómitos, todo eso está ahí registrado. Leucocitosis y la localización del dolor ahí abajo. ¿Ya? Entonces con eso ustedes hacen el diagnóstico sin ecografía. A la siguiente no van a hablar, ¿eh? Si no, los vuelvo a traer. Entonces, para que se entienda un poquito más, vamos a dividir al dolor en 4 tipos. ¿Ya? El primero es el somático. Ustedes se golpean el brazo y sienten en ese lugar el dolor, bien localizado, ¿no es cierto? Visceral, ya hemos dicho, al inicio puede ser mal localizado, sordo, difícil de diagnosticar, y luego por alguna causa, isquemia o distensión, el dolor recién se empieza a referir de una mejor manera. Neuropático, sobre todo en la diabetes que está de moda, parálisis facial y demás. Y luego el de origen psicogénico, psicológico, que no es un dolor real, pero el paciente lo siente como tal. Entonces, ahí ya sabemos que hay varias estructuras, tanto superficiales como profundas. Hemos llevado ya el año pasado. Y el siguiente tema es piel. Y si han visto el Moodle, ahí está el tema de piel del mismo libro de anatomía clínica. Así que puedo preguntar todo lo que quiera de ese texto que está en el Moodle. Léanlo. Sobre todo la parte de los receptores. Tenemos receptores de temperatura. Hemos visto ayer cuáles eran los de calor. Claudio, 2 grados. Ese es frío. Rufín, muy bien. Entonces, todas las sensaciones que tenemos termoalgésicas, ya saben por qué ASBAN y cómo revisarlo y dónde se produce la diffusación. Y luego tenemos la sensibilidad protopática. Presión, cuando ustedes aprietan el dedo, aprietan la articulación, es otra vía de dolor, ¿no es cierto? Que se va por el cordón posterior. Lo que decíamos del dolor visceral. Me quitan la respiración. Hemos dicho que el dolor va a estar mal localizado, no vamos a poder sentir, muchas veces no identificamos la causa del dolor hasta que alcanza la cápsula o la serosa y lo distiende, o hasta que hay isquemia, ¿no es cierto? En esos momentos recién empezamos a tener la sensibilidad bien localizada. Tenemos obviamente plexo solar, plexo celíaco, que son los que llevan la inervación de todo el abdomen, tanto autónoma como funcional, ¿no es cierto? Y ahí tenemos 2 excepciones donde está el trígono vesical. A menos que la vejiga esté demasiado distendida y llegue a tener globo, jamás van a tener ninguna molestia de la vejiga como tal. Otra causa donde puede haber un dolor de la vejiga como tal sería la disuria, ¿no es cierto? Pero no es un dolor de la vejiga, es un dolor de la uretra, ¿no es cierto? En la uretra tú sientes el dolor al finalizar de orinar, y peor todavía si orinan con sangre, más frecuente en mujeres que en varones, en etapas de jóvenes, pero en los varones por la próstata empiezan a tener problemas después de los 50 años. O sea, yo estoy cerca de esa edad. Entonces, con ese ejemplo vamos a ver distensión globovesical. Se distiende tanto que empieza a doler y sientes aquí una masa, una bola, ¿no es cierto? Isquemia, hemos dicho ahorita con apendicitis. Cuando el apéndice empieza a isquemiarse, se localiza acá, en fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Y el otro, procesos inflamatorios.
hemos dicho, cuando hay un problema de infección, la uretra se inflama, empieza a haber dolor. ¿Se entiende un poquito? Ya. Define el dolor tipo cólico. Constante. ¿El dolor cólico es constante? No. Eso. Aparece y desaparece, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene el dolor tipo cólico? No, tu compañero. No, tu compañero. Solo se queda como oleado. Ya. ¿En qué grupo de estos tres lo pondrías? ¿Qué? Distensión, muy bien. Por los gases, por cualquier cosa o por un proceso obstructivo, el colon, el intestino delgado trata de vencer eso. La vesícula, cuando está inflamada, tiene piedra, trata de vencer esa obstrucción. Entonces, hay distensión. ¿No es cierto? Inflamación. Puede haber igual un dolor de inflamación en el abdomen. Sí, ¿no ve? Una gastroenteritis a veces duele. Un síndrome úlcero-péptico duele. Si te golpean la mano, te va a doler ahí. Eso es inflamatorio. Y nosotros sabemos que la inflamación o flogosis, que está mediada por muchas cadenas de citocinas, ¿no es cierto? Y factores como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 18 y demás, ¿no ve? Todo eso ya lo han visto en fisiología y en fisiopatología lo van a volver a ver. Entonces, ahí clínicamente, en un proceso inflamatorio, ustedes tienen que reconocer 4 signos. ¿Cuáles son? Acuérdense de cuando se hayan golpeado, peleado, lo que sea. Eso. A ver. Fuerte. Ya. Fuerte. Fuerte. Ya. ¿Cuál? Tumor. ¿Qué es tumor? Eso. Aumento de... Bueno, sí, aumento de tamaño. ¿Qué más? Rubor. ¿Qué es el rubor? ¿Por qué se pone rojo? Vasodilatación. Bien. Luego, y la vasodilatación también produce que se libere más líquido en el lugar y por eso ahí eso. ¿Qué más? Ya han puesto color. Calor, muy bien. Se pone caliente por el mismo proceso que hay vasodilatación, ¿no es cierto? Todas las células empiezan a llegar y liberan más factores, el endotelio también puede mandar factores y se inflama, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué? Nota. A ver, ¿cuáles has dicho? No, ella. ¿Cuáles has dicho? Tumor, rubor, calor y te falta dolor, ¿no es cierto? Lo tocas y le va a doler. Ahora son 5. ¿Cuál es el quinto? ¿Qué? Pérdida de... No en todo lugar. No todos los lugares pierden la función. ¿Me entiendes? O sea, si es tu dedo, te has machucado con el martillo, obviamente no lo vas a poder mover. ¿No es cierto? Si te golpeas una costilla, no vas a poder respirar. Es lógico, ¿no es cierto? Pero una infección estomacal tiene pérdida de función. No como tal, ¿no es cierto? Entonces depende mucho de dónde se dé el proceso inflamatorio. Luego, tenemos neuropatía. Aquí vemos un paciente amputado, ¿no es cierto? Que este ejemplo de acá me va a servir tanto para el neuropático como para el psicogénico. Un paciente diabético, lo primero que presenta es pérdida de sensibilidad. Luego de eso, puede sentir un dolor urente, quemante, en el trayecto del nervio. ¿Han visto alguna vez un paciente con herpes zóster? Marco al fondo. ¿Nunca? Ya. Van a ver personas que tienen como costras justo en el trayecto del nervio. Desde la espalda hacia adelante, es el lugar más frecuente, van a ver placas como costras. No son infecciosas ni contagiosas, no se preocupen, pero sí pónganse guantes, ¿no ven? Entonces, ven esas costras y es un dolor que quema.
¿Le das paracetamol? ¿Te va a servir? No, muy bien. Aunque sí tiene origen, un efecto central, el paracetamol puede ser coadyuvante, pero no es el tratamiento de inicio. ¿Ibuprofeno te va a servir? ¿Por qué? ¿De qué familia es el ibuprofeno? ¿Han llevado fármaco antes, no? ¿Ibuprofeno sirve o no sirve? Ruth, le voy a dar ketorolaco, ¿me va a servir? No. Tramadol, ¿me va a servir? Otra familia, ya no es un año, ¿no ves? Tramadol puede que me sirva, pero tenemos que darle pregabalina. ¿Por qué? Porque tenemos que calmar un dolor neuropático. ¿Ya? No, la pregabalina no es el metamizol. El metamizol es de los AINES. ¿Qué? Van a llevar, ¿ya? Es un anticonvulsivante, entonces estamos dando un medicamento que tiene acción en el cerebro para calmar un dolor neuropático, ¿no es cierto? Este puede ser tanto central como periférico. En la diabetes es más periférico. Y vamos a ir al psicogénico. Obviamente el paciente con alteración mental va a tener esto. El estudiante de medicina o del internado rotatorio tiene el síndrome del internado, ¿ya? Pasas neumología, ay no, me duele el tórax, debe ser una neumonía. Pasan endocrino, mi pie está adormecido, no, debe ser diabetes. Entonces, de la misma manera, los pacientes que tienen algún trastorno van a maximizar el dolor. Y ahí tenemos que irnos al umbral del dolor. Umbral es la capacidad que tiene la persona para resistir el dolor, ¿ya? Entonces, hay gente que puede tolerar un parto y salir caminando y estar feliz y tranquila. Como hay gente, sobre todo los hombres, que con un resfriado estamos botados sin cama. ¿No es cierto? Entonces, el umbral del dolor es diferente de individuo a individuo. ¿Ok? Ahora, volvemos al ejemplo que teníamos atrás. Dolor neuropático posterior a una amputación. Se llama el síndrome del miembro fantasma. Una persona que ha sido amputada ya no va a ver su mano, pero va a sentir que su mano le duele. Todavía va a sentir el miembro. ¿Ya? Vamos a... no estamos en la parte práctica, ¿no? Ya. En la parte práctica, para esta parte, a mí me gusta hacer ese TikTok, ¿no ve? Donde su mano la ponen en un costado y le ponen otra mano. Empiezan a estimular y el cerebro percibe como si esa mano fuera su mano. Y luego golpear la mano y realmente el paciente siente dolor. ¿Por qué? Eso. Dolor psicogénico sería, no neuropático. El dolor neuropático sí es real. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más importante cuando hablamos del dolor? Eso, ¿qué le preguntamos en la anamnesis? Ay, gracias, muy bien. Entonces, varía de libro en libro, les he dicho, no siempre va a ser igual, no cada doctor va a tener el mismo esquema porque es de diferente escuela. Pero, hemos dicho, aparición, ahí dice antigüedad, no importa, es una palabra que da lo mismo, ¿no es cierto? Localización, intensidad, carácter, irradiación y atenuación, agravantes, y ahí yo les he dicho que le pongan añadidos, ¿no es cierto? Ahí terminas de hablar del dolor, todo en la Alicia, y luego recién hablas de la anorexia, astenia, adinamia, estado nauseoso, vómitos, cómo eran los vómitos, la diuresis, si es oscura, no es oscura, la catarsis, cómo es, en qué frecuencia, todo eso. ¿No ves? Alguien se está durmiendo ahí, creo que quiere salir, ¿no? ¿Ve? Pasa, sal. Al que se duerma lo voy a sacar, ¿ok? Pasa. Al frente. ¿Estás de acuerdo con esto de acá?
Les he dicho que en aparición vamos a diferir entre brusca y progresiva o gradual, ¿no es cierto? Acá me está diciendo un dolor agudo de una semana. ¿Les parece lógico? No, es mucho tiempo, ¿no? Minutos, horas, ya puedo decir un día, ya a lo mucho, máximo un día, ¿no es cierto? De minutos a una semana. Por eso, ¿estás de acuerdo? No, ¿no ves? Ah, ahora dices no. Listo. ¿No es cierto? El dolor crónico van a encontrar personas que sí lo tienen varios días, semanas, incluso años. ¿Qué ejemplo pondrías en un dolor de años? De años, ya sea continuo, ¿no? O puede ser intermitente. Intermitente sería este. Este es continuo. Dolor continuo. ¿Quién más está durmiendo ahí atrás? Claro, ¿no? Claro. Requería salvar, sí. Incluso años, no creo que sería más posible. Tendría que ser sí o sí intermitente, porque tendría que parar en algún punto. Hay gente que aguanta dolor años. Y sobre todo eso lo van a ver en el sistema público, gente que no tiene seguro. Un ejemplo fácil, artrosis. Camina, le duele, pero igual tiene que caminar. Y se va acostumbrando al dolor. Y luego ya no lo percibe a menos que se exacerbe demasiado. Pero el dolor está ahí. Será un poquito más bajo, pero él persiste. La artritis, proceso inflamatorio. Cuando hay una crisis en cualquier enfermedad autoinmune, va a tener una crisis. Y luego, con el tratamiento, con el cambio de ánimo, lo que sea, el estrés a veces es muy llamativo en esos casos, disminuye. Eso sería un poquito más intermitente, como decía tu compañero. Por eso, cuando hablamos de artritis, hablamos de proceso inflamatorio. Cuando está inflamado va a doler, pero luego se trata, se disminuye la inflamación y deja de doler. ¿No es cierto? Ahora, que una artritis puede generar artrosis, deformación de los dedos, uñas de cisne, todo eso, sí. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio ha destruido el cartílago. ¿Me entiendes? Entonces ahí estás hablando de una combinación de dos enfermedades. Sobre esto, sobre la psicofonía y la migraña, ¿por qué casualidad sería del dolor crónico y la migraña? ¿Cuál es la diferencia entre la migraña y un dolor de cabeza por una hipertensión? El tiempo y la zona. Etiología. Primero está bien el lugar. La migraña, ¿cómo es? Pero ¿por qué tiene un paciente síndrome migrañoso? No, a ver, más fuerte, escuchen el Marquito. Marco, ¿no? Ya, ven aquí, dilo. Porque la migraña sería un poco el cuadro. ¿Por qué se produce una migraña? Ver. Okay. Una persona va a estar estresado todos los días, una semana. Sí, No tanto para generar una crisis migrañosa. Sí. ¿Qué? ¿Meses? O sea, la migraña sí tiene una relación más al estrés, ¿es cierto? Y va a estar en relación a un aura. El paciente migrañoso va a tener aura. ¿Qué es el aura? Antes de que le duela la cabeza, va a tener acúfenos, sonidos extraños, o va a ver manchitas amarillas. ¿No es cierto? Y luego recién tiene el dolor de cabeza. ¿No es cierto? Ahora, un paciente hipertenso puede tener cefalea todos los días. Depende si hace o no el tratamiento. Muchos no hacen. ¿Un diabético puede tener cefalea todos los días? Sí, igual si solo tiene controlado. Exacto. Y sobre todo, hay momentos en el día en el que baja el azúcar y otros en el que sube. ¿No es cierto?
Muy bien. Dependiendo de su estilo de vida, ¿no es cierto? Un paciente diabético es diabético porque no tiene buenos estilos de vida. Entonces, ¿dónde está el problema en la diabetes? Obviamente el páncreas está afectado, pero ¿dónde se inicia? Acá. Al igual que la obesidad. ¿No es cierto? ¿No te vas a dormir? En el caso de los aneurismas y los dolores psicológicos. Un aneurisma, cuando es chiquito no molesta, empieza a crecer y el dolor empieza a aumentar. Justamente tengo ahorita, hay una tomografía, tengo un paciente con aneurisma en la clínica. ¿No es cierto? Tiene un dolor persistente. Le han dicho que era hipertensión arterial. Te estás riendo, creo. ¿Cuál es tu nombre? No, de ella. Creo que quiere volver a pasar. El aneurisma va a generar compresión, al igual que un tumor de hipófisis genera compresión. Cuando ya hay dolor, ya está tomando todo el espacio que podía, ¿no es cierto? Ya estamos desplazando estructuras, ahí vamos a tener dolor. Mientras sea pequeño no molesta, ¿no es cierto? Problema del aneurisma, ¿en qué arteria? Y era pregunta de examen del año pasado. ¿Dónde se produce un aneurisma? Comunicante anterior. Comunicante anterior. Los cánceres serían un tipo Crónico. El cáncer es crónico. No va a doler hasta que ya sea muy grande. Y obviamente entre más grande, mayor probabilidad de metástasis. Por eso las mujeres y los hombres deben hacerse control, tanto para el cáncer de cuello uterino, de mama y en el varón de próstata. Porque una vez tenga síntomas, tal vez ya sea tarde. Gente de 35 años he visto fallecer por cáncer. Entonces, la localización fácil, ¿no es cierto? Si estamos hablando de extremidades, definimos el lugar. Tercio proximal, medio distal. ¿No es cierto? Más fácil en muñeca, en dedo, en pie, en rodilla. ¿No es cierto? Gonalgia. ¿No es cierto? Ahora, coxalgia en cadera, ¿no es cierto? Cuando ya empezamos a hablar de lugares complejos, el más complejo es el abdomen. El segundo más complejo, el cráneo. Y el tercero, el tórax. ¿Ok? Igual hay que localizar el dolor. En el tórax, más fácil, hemitórax superior derecho, hemitórax inferior izquierdo. Si quieres una relación con los lóbulos, en el derecho tiene 3, en el izquierdo 2. Listo. ¿No es cierto? El abdomen, 9 cuadrantes. ¿No es cierto? En la columna, vean la irradiación de los nervios. Parte sensitiva tienen los dermatómeras. ¿No es cierto? Y en la parte motora vemos las otras alteraciones, ¿no es cierto? Y justamente en el abdomen es donde hay más cáncer. Entonces, sí. Entonces, acá hay algunos ejemplos. Como les dije, en el abdomen siempre va a ser un poco impreciso el dolor, sobre todo en el inicio. Tú puedes tener un paciente, mujer, con dolor en fosa ilíaca derecha. Estás durmiendo. No, ahora se lo está olvidando. Ya. ¿Qué órganos conoces en fosa ilíaca derecha en una mujer? ¿Cuál? Escucha mal, creo. Sí. Vesícula, ¿dónde está su vesícula? Hipocondrio, arriba. Creo que he visto un examen que decía algo así y han puesto. Fosa ilíaca derecha, aquí abajo. Muy bien. Es listo. Más fuerte. Apéndice. Luego. Que ella diga, ya, por favor. Si está el apéndice, ¿de dónde se origina el apéndice? ¿Qué parte del colon? Transverso, el transverso está aquí arriba. Sigmoides está este otro lado. Ascendente, muy bien. ¿Qué parte del colon ascendente es el origen del apéndice? ¿Cómo está su origen?
están grabando, a ver si tienen. ¿Qué decía? La doctora ha dicho así. Ciego. Y en el ciego se almacena todo, es como una copita. La salmonelosis, ¿dónde afecta más? Ahí. ¿Ya? ¿Qué? Eso, muy bien. Apéndice ciego, ¿qué más? ¿Qué termina en el ciego o en el colon ascendente? ¿Con quién estás pasando? Lo voy a hablar. Este día tengo reunión. ¿Qué más? ¿Qué termina en el ciego? Ilion terminal. Ya. Digestivo, creo que eso es lo más importante. Luego, ¿qué más? Otro sistema. El que quieras, a ver, díganos. Ovario, muy bien. Si está el ovario, ¿quién está? Ya, parte del útero, el útero está más abajo, pero sí. ¿Qué une el útero? Trompa. Y esto dejarles en claro, la trompa está abierta, sí. El ovario está aquí, simplemente succiona. Cualquier cosa de adentro puede salir y cualquier cosa de aquí puede entrar. Ojo. ¿Qué más? Órganos femeninos ya están. Listo, ¿qué más? Riñón no como tal está más arriba, pero que une el riñón con otra cosa. Uréter, muy bien. Y está la vejiga también en parte. ¿Qué más? Hay más. ¿Qué más? ¿Dónde termina el colon? En el recto, ¿no es cierto? Decían colon sigmoides. Si tienes un colon sigmoides grande, sí puede llegar hasta ahí. Pero en realidad, sigmoides recto va hacia este lugar, ¿no es cierto? ¿Qué más puede haber? Ya no adentro, afuera. Algún problema en la piel puede generar. Un problema de cadera tiene irradiación, puede ir hacia ahí. Un problema de una hernia puede generar dolor ahí, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas que pueden generar dolor en la mujer. En el varón, si hay dolor ahí, hasta que no se demuestre lo contrario, es apendicitis. La parte lumbar, ahí sí hablamos del riñón, la columna, los nervios, ¿no es cierto? Si tiene un dolor en cinturón, ¿no es cierto? Pancreatitis. Si es un dolor renal, un cólico por una piedra, desde la espalda hasta adelante y se va hacia el testículo o el labio mayor, sea hombre o mujer, un dolor fuerte como del parto, el litiasis ureteral. En irradiación, como les decía, aquí tengo el infarto, que es el más importante, irradiación al brazo izquierdo. Viene el paciente, 30, 50 años, con plata, con ternito, hay una persona que se estresa muy seguido, con un dolor constante, más de 30 minutos es el tiempo límite, constante este nivel, incluso pueden tener sensación de boca metálica, un sabor metálico en la lengua. No se ve bien en el dibujito de ahí, pero ahí está lo que hemos hablado ahorita de fosa ilíaca derecha, el dolor en cinturón, el cólico renal, la omalgia en una vesícula que puede tener dolor con irradiación al hombro derecho. He visto que en los hombres empezó el infarto se empieza a adormecer el brazo y Claro. tener este infarto. Claro. Pero en las mujeres es súbito, no sienten, no tienen ese adormecimiento del brazo izquierdo. Obviamente en la mujer es menos frecuente el infarto agudo de miocardio, es mucho menos frecuente, el hombre es más frecuente, es cierto, pero si el paciente es diabético, obeso, síndrome metabólico y demás, que las mujeres a los 40, la mayoría entra en ese grupo, ¿no es cierto? Cuando hay un aumento del azúcar en un paciente diabético, tenemos un infarto silente. ¿Ya? Significa que el paciente está durmiendo y le da el infarto. Justamente les he dicho que los nervios se alteran en la diabetes.
¿no es cierto? Hay pérdida de sensibilidad a nivel de todo lado. Un paciente diabético sin piedra pero con la vesícula inflamada es una cole aguda alimpiásica, sin piedra. Hay que operar. ¿Por qué? La pared ya está gangrenada, por eso le duele. Entonces, el pie diabético no siente hasta que la herida está podrida, gangrenada y hay que amputar. ¿No es cierto? Entonces, hay ciertas situaciones donde sí el dolor cambia. 1, 2, la mujer tiene un umbral más alto al dolor, sobre todo por el parto. Ahora, si no ha tenido parto y demás, lo más probable es que lo sienta muy similar al hombre. ¿Ya? Luego hablamos del tipo de dolor. Lacinante, tenebrante. Tenebrante es sumamente fuerte, pancreatitis, ¿no es cierto? Luego tenemos el dolor urente. Urente es como si quemara, una gastritis, un herpes zóster, ¿no es cierto? Luego tengo el dolor opresivo. El dolor opresivo, ahí vemos el dolor del infarto agudo de miocardio como ejemplo. Transfixiante, pancreatitis, sordo, cualquier dolor crónico mal localizado, normalmente en el abdomen. Exquisito, que tú lo ves y sin nada puedes diagnosticar y decir es esto, una neuralgia del trigémino. Bien localizado, fuerte, que afecta una raíz nerviosa y tú sabes qué raíz es, ¿no es cierto? Fulgurante, este puede dar en polineuritis o también en diabetes. Desgarrante, lo que hablábamos cuando algo se rompe. Ahí ya tienen la tablita, ¿no? Muy bien. Tenebrante, ¿no ve? Un dolor de muela. Cometen todos el error. Ya, le he dado paracetamol, le sigue doliendo. Le he dado ibuprofeno, le sigue doliendo. Tú eras ketorol, ¿no? Le he dado ketorol, le sigue doliendo. Estamos actuando en la misma vía del dolor, el mismo mecanismo. Dar 3 del mismo mecanismo no tiene sentido, hay que combinar, ¿no es cierto? Sí le puedo dar tramadol con ketorolaco, tiene más sentido, ¿no es cierto? Y si la raíz nerviosa está afectada, y hay que pensar en un dolor tipo neuropático. Pulsátil. Cuando ustedes tienen un granito en la cara, está inflamado, está a punto de reventar, ¿no es cierto? Empuja y deja de empujar, empuja y deja. Por eso pulsátil. Un cólico puede ser el cólico renal o biliar, ¿no es cierto? Y la hepatomegalia, que te da un dolor gravitativo, que es como si algo pesara estuviera ahí apoyado. La intensidad, vamos a ver diferentes escalas, ¿no es cierto? De leve, moderado a severo es la manera más fácil que ustedes pueden poner el dolor y preguntarle. Otro es la escala de leva, ¿no es cierto? Del 1 al 10, siendo 10 el dolor más fuerte que haya tenido en su vida, ¿cuánto lo pondría? Eso también es un poco variable. Yo, por ejemplo, nunca he tenido un dolor intenso, no he tenido ni dolor de muela, nada, entonces para mí un pinchazo es sumamente fuerte. Ella ha tenido 3 hijos, 2 por cesárea, ha tenido aparte un parto, aparte ha tenido cirugía de apéndice, cirugía de vesícula, se ha roto el brazo por pelear con su novio, ¿no es cierto? Entonces es diferente. Por eso les digo, traten de clasificarlo. Si el EVA va bastante bien, pero también ustedes pongan como leve, moderado, severo. Que eso es lo que les pido yo en la parte de anamnesis, ¿no es cierto? Aquí, esta diapositiva no la tengo que explicar. Factores que aumenten y factores que disminuyan. Posición. Ya les he dicho, pancreatitis va a estar arrodillado así, posición aumentando, ¿no es cierto? Un paciente que ha comido grasa, le duele la vesícula, sigue comiendo grasa, le va a volver a doler. Viene el doctor, has vomitado, sí, metoclopramida, procinético, me sigue doliendo. Un apéndice puede reventar por ponerle metoclopramida, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que ayude a disminuir y lo que afecte y haga que se exacerbe el dolor. Luego de eso, aquí también pueden poner los medicamentos que haya recibido. Albert, creo que te estás durmiendo. Adelante. Rápido, rápido. Me faltan 60 diapositivas.
Vamos a hablar de la cianosis. ¿Puedes ver ahí en la compu el color de los labios del niño? ¿Qué color son? Entonces, explícame un poquito acerca del metabolismo de la hemoglobina. La hemoglobina básicamente lo que hace es hacer una proteína la cual va a estar encargada de agarrar a lo que sería el oxígeno y también a lo que sería, bueno, ayuda más que todo a la circulación del oxígeno y este va a hacer el cambio en lo que sería, por ejemplo, la respiración, donde se va a intercambiar por donde va a ocurrir. Háblame solo de la hemoglobina. Ok, es una proteína la cual puede llevar por moléculas de Ya. y este ¿Cómo está compuesta? O sea, tiene fuentes de hidrógeno. No son de hidrógeno. ¿Qué tiene la hemoglobina? Es un grupo M y un grupo globina, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, dependiendo el tipo, tenemos ahí hemoglobina reducida y la oxidada. Cuando hay una alteración de estas dos, empezamos a tener ciertas alteraciones. Y esto debido a la asociación que tenga o no con el oxígeno. Entonces, la principal causa de cianosis es la hipoxia, debido también a la tasa de hemoglobina. Ustedes van a ver acá circulatoria y la hipóxica. La hipóxica vamos a ponerla en central y la circulatoria en periférica. Dame una causa de alteración o de cianosis central. Puede ser una hipoxia pulmonar. No. Pulmonar, una causa pulmonar. El bebé que hemos visto tenía síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. ¿Ok? Entonces su pulmón no tiene suficiente factor surfactante para poder hacer el intercambio a nivel pulmonar. Cianosis central. ¿Dónde has visto la cianosis? ¿Cianosis? Sí, en el bebé. ¿Dónde está? Estaba generalmente, bueno, la mayor parte ¿Dónde la has visto en la imagen? En los labios. En los labios, en la boca, en la lengua, central. ¿Se entiende? Obviamente una central también puede producir una cianosis periférica. ¿Ok? Otra causa es origen cardíaco. Un paciente que tiene alteración, insuficiencia cardíaca, puede tener cianosis central. ¿No es cierto? Es frecuente verlo. En la parte pulmonar, síndrome del abogatado azul. Un paciente que tiene EPOC, fumador crónico, obeso, sus labios son azules, su cara es azul, todo es azul, ¿no es cierto? Y en la parte circulatoria o periférica vamos a ver alteraciones producidas por algún vaso que está generando esta cianosis. No me acuerdo quién era en el grupo, pero había una chica que en las mañanas, cuando teníamos práctica y se lavaba las manos con agua fría, se ponía azul. Entonces, eso también es una alteración en la circulación. ¿Ya? ¿Qué síndrome se llama? El síndrome de cuando está Los dedos azules, así las manos. Solo las manos te ponen rojas, azules. Entonces, cuando hay alteraciones en la circulación, tenemos la periférica. Aquí ya un poquito de fisiopatología que creo que no es pertinente, pero tenemos que ver que el eritrocito puede acoplarse a 4 moléculas de oxígeno, ¿no es cierto? Hay varios tipos de hemoglobinas, no es la única. Y estas hemoglobinas patológicas o diferentes también te pueden dar cianosis. Estamos viendo acá algo en relación a la mal llamada poliglobulia, que el término correcto es eritrocitosis secundaria. Cualquier enfermedad o proceso que haga que tu sangre sea más espesa va a hacer que el flujo sea más lento. Si el flujo es más lento, tú puedes tener cianosis, ¿no es cierto? Aquí vemos los dos grupos que hemos dicho de la hemoglobina oxidada y la desoxihemoglobina. Y esto es lo que les decía, este signo en palillos del tambor que lo he puesto más grande, ¿no es cierto? Miren cómo es la uña en vidrio del reloj. El dedo aquí se vuelve redondo.
y acá es delgado, como un palillo de tambor. Entonces tienes aquí dos signos que puedes ver de una hipoxia crónica. Acá estamos viendo otros casos donde vemos algunos problemas, pero haciendo un diagnóstico diferencial. Les he mandado un TikTok donde vemos escleras azules. ¿Han visto ese TikTok? Ya, lo van a ver. Uno de esos diagnósticos es este, que es un diagnóstico diferencial de cianosis. Vean ese video, hay 6 causas de escleras azules. Entonces, volvemos a la misma imagen, aquí se nota un poquito mejor. Vean el labio que está oscuro. Esta es una cianosis central. En los niños van a haber alteraciones cardíacas. Aquí vemos una comunicación interventricular, un shunt. Cuando hay un shunt, hay hemoglobina que ya está con los desechos, los residuos, que es la sangre venosa, ¿no es cierto? Y tenemos la sangre arterial. Entonces, la sangre de la vena se mezcla con la sangre arterial. Y ahí tenemos hasta adelante. Eso, vamos, pasa. Estaba leyendo así. Muy bien. ¿Dónde ves acá la comunicación? ¿Qué es lo que notas anormal en el video? Señala, acércate y señala. Aquí debería estar el tabique dividiendo al corazón en 2 ventrículos. Está. Y hay la sangre se mezcla y obviamente va a haber sangre oxigenada con sangre no oxigenada y el niño va a tener cianosis. ¿Cómo diagnosticas semiológicamente un shunt o una comunicación, en este caso interventricular? Eso, qué ruido, muy bien. Soplo, ¿dónde? ¿Qué foco? Mitral, porque es ventricular, muy bien. Entonces, van a poner acá y en vez de que suene boom, 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 sh, boom, boom, sh, boom, boom, sh, boom. Ah, aquí hay un soplo. Niño recién nacido, cardiología pediátrica. ¿Por qué has respondido? Después de sentarte. También, ¿dónde las cianosis desaparecen cuando se administra oxígeno? ¿No desaparecen? ¿Qué? Hay cianosis que desaparecen. Hay ciertos shunts que sí, con el tiempo, el músculo, sobre todo en el ventrículo, lo puede llegar a cerrar. Sí, es verdad, no todos son quirúrgicos, pero hay algunos que sí. A ver. Entonces, acá vemos igual el intercambio que ha habido, y aquí empezamos a ver cianosis periférica. No veo dedos en palillo de tambor, pero sí veo la punta del dedo hacia no. ¿Cierto? Como les dije, el origen es de los vasos que llegan hasta ahí. Obviamente una central te puede dar un problema periférico, puedes tener cianosis en ambos lados. Y hay las cianosis mixtas, tanto central como periférica. Acá vemos 2 miembros inferiores. ¿Qué notan en la imagen? Uno está morado. Una banda. ¿Qué? Yo no veo nada. ¿Ya? Pero debería verse los 2 miembros hipnóticos, ¿ya? En la altura es frecuente que haya persistencia del conducto arterial de Bottal, ¿ya? Que es un conducto que comunica los 2 grandes vasos, ¿ya? En esas causas podemos tener una cianosis en ambos miembros inferiores, pero en los brazos y en las manos no hay, ¿ya? Luego de eso vamos a creo que ¿qué hay? Tetralogía de Fallot. Puta, es un síndrome que tiene 5 alteraciones cardíacas, 4 que son la tetralogía y una más que se ha añadido como
Su compañera ha dicho, en el Celsius había 4, ahora hay 5, ¿cierto? Entonces, esto también puede dar una cianosis mixta. Luego de eso tenemos acá la anomalía de Epstein. Otro síndrome para la parte y la transposición de grandes vasos. En vez de que salga la aorta del ventrículo izquierdo, sale la pulmonar y viceversa. Entonces, la sangre oxigenada va a ir al pulmón, va a retornar, del pulmón va a ir a las venas, de las venas vuelve a la aurícula, de la aurícula al lado derecho y sale a otro lado. Por la aorta sale al cuerpo todo lo que es la sangre venosa. Entonces, En ese caso, ¿no sería que las venas llevan sangre arterial? por eso, está invertido, digo. En vez de que sea como debería ser del ventrículo izquierdo a la aorta y al cuerpo y al cerebro sobre todo, va a la pulmonar. Pero en este caso, entonces, si estás solo poniendo el suelo, ¿no tendría que ser sin cianosis, por ejemplo? No, tiene cianosis, porque estás llevando sangre desoxigenada al cuerpo. Y es una cosa grave, esto sí es algo grave. Aquí mira, cianosis desde el nacimiento, o sea, lo ves, es azul, le pones oxígeno, sigue azul. Entonces tiene una malformación, tiene que entrar a terapia neonatal, cirugía cardíaca de urgencia, recién nacido. Y algunos otros síndromes más raros, ¿no? Aquí hablamos de la metahemoglobina y ahí vemos un pitufo prácticamente, ¿no es cierto? Es una alteración en la hemoglobina. Y luego tenemos otras, ahí podemos ver la hemoglobina de Zurich y la de Andrews. Entonces, te dan cianosis, igual hagas lo que hagas, la cianosis persiste. No es un problema cardíaco ni pulmonar, se descarta y se hace el estudio y se ve la hemoglobina diferente. Hemos hablado de la eritrocitosis, por favor no quiero ver esa palabra de poliglobulia nunca en ninguna historia ni diagnóstico que coloquen, asociado al tabaquismo y demás, la altura en nuestro medio. La policitemia vera, que ya es un problema oncológico y una alteración en trisonomía 28. Y luego tenemos un enfoque diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Anamnesis. Si viene el paciente, ¿qué tenemos que descartar primero? Causas comunes. En la altura, ¿qué le van a preguntar? ¿De dónde es? ¿Dónde ha nacido y dónde vive? ¿No es cierto? Solo con eso ya podemos tener una causa de cianosis. Luego tenemos que ver causas cardíacas, causas pulmonares y luego factores como el tabaquismo, ¿no es cierto? Si es que hace ejercicio, no hace ejercicio, si es obeso. Al examen físico, obviamente, revisar el corazón, el pulmón, el índice de masa corporal y la placa de tórax es importante, ¿no es cierto? Penúltimo tema, el edema. Como ya hemos hablado del edema, podemos ver acá el pie hinchado, podemos ver acá todo el brazo hinchado. Este es importante que se acuerden. Vemos acá alteraciones cutáneas, vemos vasos dilatados y vemos el pie aumentado de tamaño. Entonces, el edema, ya hemos hablado que hay un proceso de vasodilatación, ya sea por el endotelio, una lesión endotelial, o sea por un traumatismo, cualquier proceso inflamatorio que active las citocinas. Entonces, este va a generar que el líquido salga, ¿no es cierto? Luego tenemos también la localización. Si es bien localizado, generalizado, y ahí entramos a hablar a lo que se llama anasarca. Cuando todo el cuerpo está hinchado, tiene que ser una causa que sí sea compatible con un edema en todo lado. No puede ser golpe, no puede ser un proceso infeccioso, debe haber otra causa, ¿no es cierto? Localizado, un golpe se va a hematizar ahí mismo, ¿no es cierto? Luego se divide en blando y duro, y ahí es importante. Ahorita vamos a ver una diapositiva con la que yo no estoy tan de acuerdo y lo vamos a dividir. Entonces, ahí están los dos vasos, que para que se entienda tenemos una presión de líquido que es la hidrostática dentro del vaso. Tenemos una presión oncótica dentro del vaso. La oncótica se da por el nivel de proteína. Por eso los niños desnutridos no solamente son flacos, también pueden ser gordos. ¿Por qué? Por el edema, por una hipoaluminemia. No tiene proteína, ¿no es cierto? La proteína se encarga de mantener el líquido dentro del vaso.
la presión hidrostática lo saca. Si esto está en balance, no debería haber edema. ¿Ya? Otra vez oncótica y otra vez hidrostática. Y hay un tercer factor que es importante, que es los vasos linfáticos. Si los vasos linfáticos están normales, el exceso de líquido lo va a jalar. Acuérdense de esto cuando volvamos a ver ese trazo que les he mostrado hace rato. Y también les dije que el endotelio es importante. Una lesión endotelial va a generar edema, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de lo que es la permeabilidad. Cuánto líquido puede estar saliendo y por qué mecanismos como la vasodilatación empieza a salir. Entonces, si nosotros tenemos un líquido que sea alto en proteínas, siempre van a ver que es un exudado. A nivel pulmonar, criterios de Light, ¿no es cierto? Para ver si es exudado o trasudado. En paracentesis también es importante exudado o trasudado. La parte de proteínas nos hace sospechar de una causa que puede ser infecciosa u oncológica. Una hidrostática normalmente una causa pulmonar o cardíaca, donde manejemos mayor presión hidrostática y no por la proteína, ¿no es cierto? Entonces, va a haber aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, en un problema venoso, tiene varices, insuficiencia de las válvulas de las venas. La sangre va a subir, pero va a volver. Entonces, va a haber más volumen, más volumen, más volumen, y cuando hay más volumen empieza a salir el líquido. Y el piecito se hincha. ¿No es cierto? Disminución de la proteína. Ya les he dicho, un paciente desnutrido se empieza a hinchar en todo lado. ¿No es cierto? Luego tenemos aumento de la permeabilidad. En un síndrome séptico, una pancreatitis se hincha. Todo se hincha, todo su cuerpo se hincha, su abdomen primero, pero todo lo demás se va a hinchar. ¿Por qué? Por todo el problema que hay a nivel de los procesos inflamatorios. Y el cuarto, cuando los vasos linfáticos no pueden reabsorber ese líquido. Poco de fisiopatología, que ya lo han visto, ya dominan de fisiología, ¿no es cierto? Entonces, no es necesario que se aprendan todo, pero eso nos sirve para tener una idea, ¿no es cierto? Localizado, bilateral, unilateral, un problema renal, bipalpebral en ambos lados, un problema cardíaco en ambos pies, una trombosis, un tromboembolismo, ¿no es cierto? Es de un solo lado, es muy difícil que en los dos lados tenga coágulos en las venas principales de la pierna, ¿no es cierto? ¿Ya? 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, esto es lo que les decía, que yo no estoy tan de acuerdo. En la mayoría de los libros actuales, signo de fobia y signo de Godet es lo mismo, textualmente lo mismo, pero en mi época nos enseñaban diferente, ¿ya? Cuando tú vas a hacer presión en el lugar, siempre contra una superficie ósea, el mejor lugar es en la tibia, ¿no es cierto? Vas a ver que se deprime. Sueltas y tu dedo muchas veces se va a quedar marcado, otras veces vuelve al momento. Entonces, en mi época era signo de fobia si se marcaba o no tu dedo, y el Godet el tiempo en el que volvía al estado normal. Ahora en los libros lo ponen como si fuera lo mismo, y esto no pasa en el edema duro. Les he dicho, el edema puede ser blando o duro, ¿es cierto? Esto solo pasa en el edema blando. Obviamente hay que preguntar toda la anamnesis, desde cuándo, por qué, a qué le atribuye. Origen cardíaco, ahí está, insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Algunas características. Síndrome nefrótico, ¿cuáles son las características? En el síndrome nefrótico aparte hay pérdida de proteína en la orina, ¿no es cierto?
cirrosis hepática, cómo se hace, qué es la cabeza de medusa a nivel abdominal, que lo vamos a ver después, misceláneas tanto venosa como fármaca, ¿no es cierto? Luego, de origen agudo, una trombosis venosa profunda, lo que les decía, siempre es unilateral, en casi el 90% es una sola pierna que se hincha. Belén, creo que te estás durmiendo, ¿no? Una celulitis, una infección de la pierna. A mí me ha pasado, me han obligado a usar zapatos de cuero en el hospital, me ha hecho una herida y el piso del hospital es lo más sucio que pueden tener. Mi pierna se ha hinchado y era una pelota. Y las bacterias del hospital son altamente resistentes. Me han tenido que internar para darme el tratamiento endovenoso. Y el edema por trauma, ¿no es cierto? ¿Se ha golpeado? Sí. Ah, listo, ya tienes tu diagnóstico de que es traumático. Ahora vamos con el edema duro. Tenemos el linfedema, tenemos el mixedema y tenemos el angioedema. Este es por alergias, ¿no es cierto? Cuando uno tiene alergia a algo hay liberación de factores proinflamatorios, incluso que puede llegar a cerrar la vía respiratoria y el paciente no puede respirar, una urgencia, adrenalina ese rato, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos del mixedema, siempre vamos a escuchar una enfermedad, que es la enfermedad de Graves, que está dentro de los criterios diagnósticos, el mixedema pretibial, ¿no es cierto? Piel de naranja. Y cuando hablamos del linfedema, tenemos normalmente que pensar si es que el paciente viene de los yungas, elefantiasis, origen parasitario. Ustedes ya saben qué parásito produce, ¿no es cierto? En estos casos no vamos a poder deprimir la piel. Voy a apretar y va a ser duro, la piel dura de naranja, como cáscara de naranja, ¿no es cierto? Han visto la imagen de la elefantiasis, de seguro varias veces. Miren esta pierna, parece de elefante, todo está ancho y es piel dura, seca, ¿no es cierto? Aquí vemos, como les decía, una úlcera varicosa, alteración de dermatitis ocre en el lugar, datos de hipoperfusión tisular por falta de circulación, ya que la sangre se retiene en la vena, no puede nutrir la piel porque no tiene nutrientes la sangre venosa. Vemos las varices, ¿no es cierto? Este que es un mixedema pretibial, igual cáscara de naranja. Estos dos son duros, o sea, ese edema sí, pero es duro. Vemos acá una trombosis venosa profunda, miren la diferencia de un lado al otro, ¿no es cierto? Y este de acá que les he dicho, ese es el brazo de una señora que ha sido operada del cáncer de mama. Cuando hacemos cirugía de cáncer de mama, no solamente quitamos la mama, ¿qué también quitamos? Los Ganglios linfáticos. ¿Qué cadena es la más importante? La Cuadrante superior externo y obviamente axilar, ¿no es cierto? Es el lugar donde hay mayor cantidad de metástasis. Quitamos los ganglios linfáticos del brazo. Entonces, hemos dicho una de las causas es que los ganglios linfáticos no puedan sacar el líquido. ¿Qué va a pasar con ese brazo? ¿Qué? No es elefantiasis, solamente se debe. Y ya para terminar, Una pregunta. Sí, la elefantiasis se puede dar en brazo. sí se puede dar en brazo, pero ese no era elefantiasis. ¿Por qué? Porque es un edema blando, porque es por líquido. La elefantiasis no, es duro, edema duro, ¿no es cierto? ¿Y qué patologías puede haber lipedema? Porque también ¿Qué? lipedema. Ah, me he olvidado, aquí está, lipedema. Un paciente obeso, vas a apretarlo, obviamente va a estar hinchado, pero no vas a tener signo de fobia o muy poco signo de fobia vas a tener. ¿Por qué? Porque la causa de ese hinchazón es grasa. Un paciente obeso es un ejemplo de lipedema. Gracias, me estaba olvidando. Ahora les decía, ¿qué hora es? ¿A qué hora pasamos? 6:30. ¿Qué hora es? 6:54. Ya.
Sí. Bueno, para que se entienda, debe haber un equilibrio entre el gasto y el consumo energético. Lo que nos decía su compañero, hace mucha actividad, tiene mucho gasto y no tiene ganancia de peso, más bien tiene pérdida de peso porque no estamos reponiendo todo lo que se consume. Ahí ustedes deben sacar la tasa metabólica basal, ¿no es cierto? Que varía tanto por el sexo, la edad y el tipo de actividad que tengan, ¿no es cierto? Hay ciertas enfermedades que te dan alteraciones de absorción. Una enfermedad parasitaria, por ejemplo, te puede dar esteatorrea, grasa, esteato, grasa en las heces. Entonces esa persona no va a asimilar las grasas. Luego de eso, como les digo, tenemos que tener este triángulo de equilibrio, tasa metabólica. Tenemos otra causa que consume calorías, que es la parte térmica. ¿Por qué un paciente que es prematuro es normalmente delgado a futuro? Los prematuros han nacido con bajo peso, ¿no es cierto? Entonces, van a ver que ellos tienen mayor consumo energético para poder producir temperatura y mantener en un volumen normal. Un paciente de aquí y un paciente en Santa Cruz, ¿dónde es más frecuente encontrar obesos? Ah, muy bien. ¿Por qué? La que está haciendo bonita con las artes. Casi mi madre. Ella. Aquí la mayoría es flaquito, a menos que sea platudo y coma todo el tiempo. ¿Qué? ¿Tú de dónde eres? De La Paz. ¿Cuánto tiempo hablas portugués, verdad? ¿Cuánto tiempo has ido a Brasil? 15 años, ¿no es cierto? Allá, por ejemplo, el consumo energético es menor. ¿Por qué? Porque allá hace calor. ¿No ven? Acá nosotros necesitamos comer más carbohidratos y más grasa para generar temperatura. En las películas, no sé si habrás visto de vida real, ¿cómo se llama? Antártida, los esquimales, ¿no? ¿Qué comen? Gracias. Focas, ballenas, normalmente carne que no tiene tanta proteína pero tiene grasa. Se estamos bebiendo, ya vamos a pasar. Wilma. Doc, esa pirámide, ¿has escuchado de la pirámide alimenticia, la nueva? No. La invirtieron. Invirtieron eso. ¿Por qué la han invertido? Porque ahora se saca mayor proteína y ganancias musculares de las grasas que de las proteínas como tal. Siempre la proteína estaba arriba. No, pero ahora no No, estaba. ahora le han invertido las grasas. Antes era más carbohidratos, menos proteína, ahora lo han invertido, es más proteína, menos carbohidratos. Puta, hace 20 años yo hago eso. Sí, eso sí, bien. Ya, entonces vamos a evaluar el estado nutricional de nuestro compañero. ¿Cómo vamos a evaluar? Uno de los índices, aquí, uno de los índices es medir el perímetro de la muñeca, ¿ya? Y medir eso. Entonces ahí, un poquito más acá. Eso. Y ahí tenemos una tablita, dependiendo si es varón o mujer, y lo clasificamos. Otra forma de medir el estado nutricional de la persona. Nadie más sabe. Índice de masa corporal, muy bien. ¿Cómo se saca? Peso por altura al cuadrado, ¿están de acuerdo? No. Sí, dice. No. Sobre. No se distraigan en sus ojos, piensen. Sobre. ¿Están de acuerdo o no? No. Sobre, dividido. ¿No es cierto? Entonces, tengo el índice de masa corporal. ¿Cómo lo clasifico? ¿Tú cuánto mides? Será unos 1,76. 1,76. Ya es hora, dice. 1,76. ¿Y cuánto pesas? 74. Ya. Saca tu índice de masa corporal. Unos 23 por ahí. Saca tú en el celular. Tú también. ¿Cuánto dices? 76.
¿Cuánto mides? 1,78. Ya, muy bien. Listo. Ahora, algo que es importante entender. Los dos pueden tener la misma estatura, pero no van a tener la misma contextura. Es diferente la parte magra, que es muscular y obviamente huesos, que la parte de grasa. ¿No es cierto? Por más que midan casi lo mismo, pesen lo mismo, la configuración no va a ser la misma. Es diferente un hombre y una mujer. La mujer tiene más grasita, tiene las curvitas, ¿no es cierto? Nosotros no. Nosotros somos... Listo. ¿En qué categoría estarías tú? ¿Cuánto has salido? 23. ¿Cómo estarías clasificado? Pues, Normal. Ya, si estuvieras en 25. sobrepeso. Si estuvieras en 30. Si estuvieras en 35. Si estuvieras en 45. Eso, muy bien. ¿Recuerdan un poquito que vean? Hasta 24,9 es normal. Él ha dicho normal 25, creo, ¿eh? ¿O ha dicho sobrepeso? No, se dijo bien. Sobrepeso, y les recomiendo apréndanse las del medio. Si me aprendo sobrepeso y me aprendo obesidad tipo 2, lo demás ya viene del relleno, ¿no ves? Si tu índice de masa corporal estuviera en 17, Vamos, hipopeso. entonces, si estuviera menos de 16, les he dicho caquexia. Pacientes que realmente vean solamente piel y huesos, ven las costillas, ven todos los huesitos, no tiene grasa. Hay la parte nutricional que tiene esos dispositivos donde medimos la grasa corporal total, ¿no es cierto? Hay fórmulas y demás. Y esto va en lo que les decía. Esta es una paciente con anorexia nerviosa. Ahora, un paciente que está desnutrido, de por sí ya es un paciente complejo y con una morbimortalidad elevadísima. ¿Ya? Pero tú dándole de comer y reponiendo las proteínas puedes recuperarlo. Una anorexia nerviosa no la vamos a poder recuperar en una etapa avanzada, porque ella, por más que se vea así como en la imagen, se va a seguir percibiendo gorda, va a seguir comiendo, teniendo ya anorexia o bulimia, no importa, pero o lo va a botar o no va a comer, y llegan a ese punto y ellas se siguen viendo gordas. ¿Pueden recuperar eso? ¿Puedes obligar a alguien a comer? ¿Cuántos hijos tienes? Ahí atrás, ¿quién tiene hijos? Marquitos, ¿cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Hermanos? Dos. Dos hermanos. ¿Qué edad tiene el menor? Yo soy menor. Cuando tenías 5 años, ¿comías todo? No. ¿Te obligaban a comer? A ver, párate y contanos fuerte, ¿cómo era tu experiencia? Párate. ¿Cómo era? Buena experiencia. ¿Cómo te hacían comer? ¿Cómo te obligaban? Ah, ya. Si no terminas, no te levantas. ¿Ve? Otro. Si no terminas, no hay postre. Otro. Si no terminas, aquí está. Pero en este caso seguiríamos nosotros tratándoles, no tendríamos que tener también apoyo de psiquiatría. Hemos hablado de tetralogía de Fallot. ¿Tú tratarías una tetralogía de Fallot? No, la voy a derivar. Obviamente ustedes deben hacer el diagnóstico inicial y luego derivar. Pero van a ver que cuando derivan, el especialista le va a tratar tan feo a tu paciente que tu paciente va a volver contigo. Doctor, usted véame porque el otro es un idiota. No me ha explicado nada. O me ha explicado y no le he entendido nada. Usted me explica como para que yo entienda. ¿Ya? Esa es una razón por la que yo tengo pacientes neurológicos. Yo no debería tener, pero me buscan.
Sí, llamo al neurocirujano, ya esperaremos, haremos esto y listo. Un médico general le puede ir muy bien si sabe cómo hacer las cosas. Y si sabe ver todo, no solamente una cosa. Esto, a lo mismo que decíamos, causas de pérdida de peso. Y no se olviden que un paciente que pierde la grasa también le da cierta protección. Si un paciente es anciano, no se mueve, no camina, como no tiene grasa y va a estar en un decúbito dorsal echado todo el día, va a hacer heridas. Eso es úlcera por presión. Así se ve uno, bien flaquito. Y un desnutrido, como les digo, se puede ver gordo, pero es el edema. La piel puede ser más elástica. No sé quién era del otro que está jalando, ¿eh? Jesús Adriana, ¿no? Doctor, un paciente con hipertiroidismo